Buenos días. En primer lugar, bienvenidos y bienvenidas a la rueda de prensa. Soy Carmen Vallejo Baratas, portavoz de Ganar Fuenlabrada. Me acompañan Alejandro Álvarez en representación de ECUO, Juan Carlos Granado en representación de Izquierda Unida Fuenlabrada y Olivia Isidoro, responsable política de Podemos Fuenlabrada. Antes de empezar a hablar del proceso electoral, nos gustaría resaltar algunas cosas ocurridas en Fuenlabrada. En primer lugar, queremos mostrar nuestro rechazo al posicionamiento del Partido Socialista respecto a los trabajadores y trabajadoras de Coca-Cola ocurrido en el acto de ayer, que viene alargándose por la denuncia puesta por el exconcejal del Partido Socialista de Leganés. Y una vez más queremos mostrar nuestro apoyo a los trabajadores. En segundo lugar, queremos pedir respuesta para las reivindicaciones del Instituto Carpe Diem, al que le quieren quitar la especialización deportiva, entre otras muchísimas cosas, como están haciendo con prácticamente toda la educación pública. Queremos que se escuche al AMPA de los centros, que ya va siendo hora, y además que se les empiece a dotar de medios y recursos humanos, materiales y económicos para que puedan desarrollar sus labores de una manera digna. Lo último que quería decir antes de hablar de elecciones es que, como todas sabéis, el pleno de junio no se celebró, se pospuso y desde Ganar Fuenlabrada hicimos uso del derecho de petición para que nos respondieran sobre si este pleno se iba a celebrar y para que nos dieran los motivos de no haberse celebrado. Nos pusieron excusas y nos han estado dando largas por motivos suyos de agenda. Así que Ganar Fuenlabrada guardará las acciones que sean necesarias para hacer cumplir el reglamento orgánico municipal. Respecto a las elecciones, ahora sí, en el último encuentro de Ganar Fuenlabrada decidimos por unanimidad apoyar la candidatura de Unidas Podemos para las generales, porque entendemos que como fuerza del cambio que somos en el municipio, tenemos que apostar por quienes vayan a cambiar la forma de hacer política. Sabemos que sin un gobierno estatal que respalde el cambio, se seguirá aplicando la ley Mordaza, se seguirán aplicando recortes y eso en nuestra función municipal nos dificulta mucho cualquier tipo de acción. Perdonadme un segundito, que es que las alergias son un poco malas. Bueno, como objetivo nos marcamos al principio de las elecciones ser primera fuerza política en Fuenlabrada y no tenemos ningún tipo de duda de que vamos a serlo, de que por fin en Fuenlabrada se va a demostrar que podemos tener un gobierno que no sea eternamente del Partido Socialista, y en esa lucha seguimos porque sabemos que unidas podemos. Bueno, desde ECUO, y ahora voy a hacerlo extensivo a los compañeros de Unidad Popular, Izquierda Unida y de Podemos, queremos dar las gracias a Ganar Fuenlabrada por el apoyo y por el trabajo que están haciendo en apoyo a la candidatura durante estas elecciones, y eternamente agradecidos por el trabajo que estáis haciendo. Y paso a los compañeros. Desde Izquierda Unida nos gustaría poner en valor el trabajo y la implicación de las y los compañeros en todas las actividades de campaña y hacer una valoración general de la campaña muy positiva, tanto por la asistencia masiva a los actos y acciones convocadas. De hecho, ningún partido en esta campaña ha conseguido convocar a tanta gente en sus actos, como por la implicación y la coordinación de las organizaciones que participan y de la gente independiente que se siente representada en esta candidatura, que sin haber trabajado previamente coordinados, dado el marco de confianza política y el marco de trabajo conjunto en otros espacios, en la calle parando desahucios, en Ganar Fuenlabrada, implicación en las plazas, hemos logrado realizar una campaña bastante efectiva desde el borde, que nos va a permitir ser primera fuerza política en Fuenlabrada. La implicación de las pegadas, con más de 60 asistentes en la primera convocada, difusiones, mesas, repartos de panfletos, y hacer un reconocimiento a la implicación de todas esas personas que están trabajando por la campaña.
Pues buenos días y muchas gracias a los y las periodistas por haber venido. Soy Olivia, responsable de política de Podemos en Fuenlabrada, y voy a hablar de los actos que nos quedan, y también quería hacer una valoración a nivel general, no solo de Fuenlabrada, como ha hecho mi compañero, de lo que ha sido el proceso de la confluencia, ¿no?, para Unidas Podemos. La gente, los simpatizantes, las militantes y en el caso de Podemos, inscritas e inscritos en Podemos, respondieron muy bien, pero vamos, en las tres organizaciones respondieron muy bien a esto. Creíamos necesario que nos tocaba ir un paso más allá en estas elecciones, que teníamos muy claro, además, que la hoja de ruta era sumar para multiplicar, no sumar, porque sabemos que en política la suma nunca es aritmética, que no era sumar los votos de Izquierda Unida, los votos de ECUO, que ya en las anteriores elecciones del 20 de diciembre ya estaban integrados, junto a los votos de Podemos, no iban a dar el resultado total, sino que lo que iban a hacer es multiplicar. Y creo que en Fuenlabrada se ha visto así, cuando no solo la gente de las tres organizaciones ha participado en esta campaña, sino que gente que no estaba en ninguna de las tres organizaciones se ha ido acercando, y llegamos a ahora el 26 de junio superando el número de apoderadas y apoderados y cubriéndolo prácticamente en todas las aulas de todos los colegios electorales. Y eso ha sido gracias a despertar el entusiasmo colectivo, a conseguir el desborde, que era lo que nos proponíamos cuando hacíamos esta campaña, haciendo pues eso, que gente que hacía mucho tiempo que no se interesaba por la política, que se sentía muy escéptica con las distintas opciones que había de la política del régimen, o gente que nunca había participado, personas jóvenes que nunca habían participado, de repente se han ido implicando en cada acto, y poco a poco hemos ido sumando. Otra cuestión que queríamos poner en valor es que los actos nuestros, como ha dicho Juan Carlos, no solo ha conseguido sumar a gente, sino que hemos pretendido que, dado que veníamos de otras luchas y nos conocíamos, la gran parte de personas que hemos estado coordinando la campaña, pues de otras luchas, diésemos voz y dejásemos ser protagonistas, porque consideramos que realmente lo son, a personas que, sin militar en ninguna de las tres organizaciones, están implicadas con el cambio. Y en ese sentido el acto de esta tarde va muy orientado a ello. Tenemos ponentes de la Marea Verde y de la Marea Blanca que no cuentan con adscripción política a ninguno de los tres partidos, o al menos que no van en representación de ninguno de los tres partidos que se presentan conjuntamente a las elecciones. Y eso es lo que queríamos resaltar, que en todo momento, igual que en el acto del 15 de junio pasado, le dimos voz, o pretendimos que fuesen los protagonistas y las protagonistas, trabajadores y trabajadoras en lucha. Gente que no necesariamente, o que no les preguntamos de qué adscripción política tienen, pero que sabemos que están por el cambio y que sabemos que están por medidas que favorezcan el gobierno para la mayoría social. El último acto conjunto es hoy, como digo, en el Giner de los Ríos, a las 7:30, en el barrio de La Avanzada. Es un acto donde participan referentes en lucha de Fuenlabrada, tanto de Marea Verde como de Marea Blanca, y lo presenta Margarita Barrios, que fue exconcejala de Sanidad aquí en Fuenlabrada. Y mañana tenemos 3 actos propios de las 3 organizaciones que en Fuenlabrada hemos confluido para esta candidatura del cambio. Uno, el de ECUO, empieza a las 6 con actividades pues de ocio, actividades lúdicas en el Parque de los Derechos Humanos, y luego a partir de las 8 empieza el meeting, o a partir de las 8:30, de las 8:30 empieza el meeting, perdón, donde va a venir, entre otras, María Pastor, que se presenta al Congreso. El de Izquierda Unida comienza a las 7:30 en el Aula 3, en el Arroyo, donde interviene Sol Sánchez, que también se presenta al Congreso de los Diputados por Madrid. Y el acto de cierre de campaña de Podemos es en el Parque de la Solidaridad, en la Plaza de los Planetas. Va a ser un acto lúdico donde interviene, entre otros, Miguel Ardanuy, que es diputado de la Asamblea de Madrid y nuestro responsable, o nuestro diputado de zona. Y por mi parte no hay nada más, y sería muy bonito hacer preguntas. A las 7:30. Bueno, a las 7 hay, pues igual, otra actividad lúdica que se llama Mójate por el Cambio, que es una guerra de agua, allí en el Parque de la Solidaridad, y a las 7:30 ya empieza lo que es el mitin. ¿Por qué
penséis que vais a ser primera fuerza en Fuenlabrada, si en diciembre no fuisteis? Podemos, en el caso de Podemos hablo, Podemos y ECUO, que ya estaba integrado en diciembre, estuvo a menos de 1.000 votos de ganar al PSOE en Fuenlabrada. Izquierda Unida, Unidad Popular sacó 5.000. Si solo nos centrásemos en una suma aritmética, y como digo, la política no es una suma aritmética, sino que se suma para multiplicar, ya de facto sacaríamos casi 6.000 votos al PSOE en Fuenlabrada, pero además es que la sensación que hemos tenido durante toda la campaña es eso, gente que no contemplaba votar o que no votó en diciembre o que incluso votó al Partido Socialista y luego vio cómo pactaba con Ciudadanos, no va a volver a hacer que su voto se vaya para la derecha. ¿Tenéis calculado más o menos el número de interventores y apoderados que va a haber en los colegios? ¿Tenéis la cifra? Sí. Sí, 160, vale. Es que hasta ayer yo no pude asistir al taller de apoderadas y apoderados que se hizo en la sede de Podemos, pero que era para toda la gente apoderada de la candidatura. Se hizo ahí por cuestiones de logística, básicamente. Y sí, o sea, lo que yo sabía hasta ayer era que eran 140, pues mira, otros 20 que se han apuntado más, pues 160, que la verdad es que es una pasada. Y a nivel un poco general, a nivel nacional, ¿El número de apoderadas? no, digo, en cuanto a expectativas de las elecciones, digo, bueno, se da por hecho el paso al PSOE y muy cerquita del Partido Popular. Sí, las encuestas, bueno, en el cierre de encuestas, en la última que se publicó el lunes, estábamos a 4 puntos del Partido Popular, las que se van publicando en Andorra, que ya sabemos que, bueno, que tienen un margen de error más amplio que las encuestas en el terreno nacional, nos están situando a 2 puntos hoy del Partido Popular. Nuestra clave era, evidentemente, el sorpaso al PP, era lo que nos interesaba. Aquí, teniendo en cuenta que Fuenlabrada ha sido del Partido Socialista, para nosotros, sinceramente, sorpasar al Partido Popular en Fuenlabrada, pues, creo que lo hemos hecho con creces en cualquier elección y, de hecho, ganar Fuenlabrada, que fue una opción política que se presentó sin apenas medios, pues sacó el mismo número de concejalas que el Partido Popular. Entonces, aquí en Fuenlabrada no es ningún reto superar al PP. Aquí en Fuenlabrada nuestro reto era superar al PSOE, pero a nivel general, evidentemente, a nosotras nos interesa ganar al Partido Popular, que es quien durante 4 años ha hecho y deshecho a su antojo y ha gobernado poniendo la bota encima de la mayoría social. En cualquier caso, incidir además en que Unidas Podemos sale a ganar las elecciones independientemente de lo que digan las encuestas. O sea, la fórmula de Unidas Podemos, la coalición electoral, es una fórmula ganadora, es la única diferencia cualitativa con respecto a la anterior convocatoria, y independientemente de lo que digan las encuestas y de cómo nos sitúen, la posición es ganar las elecciones, y aquí en Fuenlabrada, por supuesto, es la primera fuerza política por encima del PSOE. Vale, quiero que me hagas una valoración de lo de que el mayor de Pedro Sánchez. Qué difícil la pregunta. Bueno, ayer la protesta de Coca-Cola venía en relación con la denuncia que hizo, creo recordar que es el diputado regional del PSOE y exalcalde, creo que es, de Leganés. Y bueno, era una protesta clara. Si el Partido Socialista Obrero Español denuncia a los obreros que defienden su puesto de trabajo, hay que ir y ponerle la cara colorada y decirle que ni son obreros ni son socialistas. Entonces, bueno, yo creo que la protesta iba por ahí. Era una protesta muy clara, con un objetivo muy claro: intentar hacer ver al PSOE que se está equivocando, que se está yendo peligrosamente hacia la derecha, como pacta con Ciudadanos, y que además se enfrenta claramente a los trabajadores cuando les denuncia y pide para ellos condenas y demás. Pues muchas gracias por venir.